con nuestro corazón, que trates con nuestra mente, que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado a nuestras vidas, de juicio y de justicia. Te ruego asimismo, Padre, que traigas salvación. Trae salvación a este lugar, Señor. Que no salgamos como entramos, que tu palabra quede sellada en nuestra mente, en nuestro corazón, que la pongamos por obra. Asimismo te ruego que me permitas exponerla, Señor, conforme está escrito. Limítame si mis pensamientos, mis sentimientos o mis emociones quieren desviar el sentido de tu verdad. Te ruego, Padre, que nos sustentes, nos fortalezcas y nos des la oportunidad de entenderte y conocerte cada vez más. Que hagamos tu voluntad, que guardemos tus mandamientos, que andemos como tu Hijo Jesucristo anduvo, que sigamos sus pisadas, que nos amemos cada vez más. Te ruego que nos permitas perseverar en el amor cada día de nuestras vidas, que nos entreguemos a Cristo como iglesia, que nos entreguemos verdaderamente a Él, que hagamos tu voluntad, Señor. Permítenos vivir de tal manera que no blasfememos la doctrina con nuestra conducta, con nuestros pensamientos, con nuestra boca, ni con ninguno de nuestros miembros, sino que hagamos tu voluntad. Gracias te damos, Padre, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Seguimos con el Sermón del Monte y el Señor nos permita exponer, entender, comprender y discernir esta realidad. Y que vivamos siempre agradecidos. Gracias, Señor, porque tú eres el que hace todas las cosas. Gracias porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 1 al 5. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Si ya lo tiene, digan fuerte amén. Versículo 1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad. Bendito seas, Señor. Hemos estado hablando del Sermón del Monte y no podemos quitar de su contexto esto que vamos a hablar aquí. Esto forma parte de todo el contexto completo, así como la culminación del mismo Sermón del Monte y cada texto que está en él. ¿Cómo podríamos nosotros comprender un mensaje que podría considerarse severo delante del Señor para los escuchas? Pero realmente lo que quiere el Señor, que tú y yo como creyentes vivamos y que tú y yo como creyentes caminemos en Él, es que no ignoremos todo su contexto así. Empezando por las bienaventuranzas, Él nos enseña el carácter del cristiano. Él nos enseña que aquellos que han sido salvados, aquellos que han nacido de nuevo, tienen el carácter que Él muestra en las bienaventuranzas. Y nunca lo debes de perder de vista en todo tu caminar. Y cada día hemos de sobreabundar en esas gracias.
Hemos de buscar cada vez sobreabundar en las excelencias de Cristo. ¿Por qué? Porque fuimos llamados con un solo propósito, para su gloria. Y la única manera que podamos cumplir ese llamamiento es que no nos conformemos al mundo o a la mundanalidad, sino que nos conformemos a la imagen de aquel que nos amó, que nos conformemos a la imagen de Jesucristo. Ese es el propósito para tu vida, para mi vida, donde quiera que estés. Las excelencias de Cristo, sus virtudes, deben de formar parte integral, inherentes. Es un pleonasmo, es una repetición, es algo evidente que tiene que estar, pero lo tengo que decir así. Y tú y yo debemos despedir ese olor fragante de Cristo, de tal manera que donde quiera que andemos, evidenciemos en quién hemos creído. Es la respuesta en gratitud a aquel que nos amó. Vamos sobreabundando cada día vez más. Partiendo de ahí, el Señor da la explicación muy contundente donde dice que no vino a abrogar la ley sino a cumplirla. Y también advierte y dice que si vuestra justicia, los escuchas de aquel tiempo para testimonio nuestro, no fuera mayor a los escribas y fariseos, dice, no podréis entrar en el reino de los cielos. Posteriormente, Él enseña desmenuzando la ley y empieza de una manera muy firme, desmenuzándola y dando a conocer el sexto mandamiento y qué es lo que lo motiva, desde dónde viene el motivo por el cual se incumple en el sexto mandamiento, el cual es no matarás. Después habla y dice no adulterarás. Y el Señor enseña partiendo de una consideración íntegra en tu vida, que eres la sal de la tierra, eres la luz del mundo. Y siendo la sal de la tierra y la luz del mundo, debes de cumplir y guardar los mandamientos, por medio del cual Él enseña, habla y dice. Asimismo nos enseña acerca de 3 disciplinas, las cuales los cristianos debemos de caminar en ellas. Esas 3 disciplinas, la generosidad o la limosna, la oración, el ayuno, en las cuales los creyentes ahora en el testimonio por medio de su palabra que nos deja, deben de ser para ti y para su Padre, tu Padre. Porque dice, tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Y da las advertencias cuando eso se hace en lo público. Y dice que los hombres ya tienen su recompensa, pues reciben el aplauso de los hombres. Pero asimismo tú has de caminar en esas disciplinas para tu Padre, en un agradecimiento continuo, permanente, perpetuo, para vivir en Él. Luego nos enseña el Señor que no debemos de tener tesoros aquí en la tierra, porque aquí en la tierra la polilla y el orín corrompen, ladrones minan y hurtan. ¿Y nuestros tesoros dónde deben de estar? En los cielos, porque allá la polilla y el orín no corrompen, no lo deteriora. El óxido no le hace nada, no hay óxido, no hay nada, es una esperanza viva, incorruptible e inmarcesible, incontaminada, reservada para nosotros en los cielos, lo cual es la vida eterna. Y también en ese contexto, el Señor nos enseña que somos peregrinos en esta tierra. Vamos de paso. Esa es nuestra esperanza allá en los cielos, nuestra esperanza nuestra aquí en la tierra. Y al entender que vamos de paso, y al entender que estamos de paso en esta tierra, nos vamos a ocupar de las cosas de Dios, las cosas santas, y nos vamos a apartar del pecado y vamos a buscar guardar sus mandamientos. Vamos a buscar andar como Él anduvo. Tú eres un peregrino, mi hermano. Tú que has creído, que has nacido de nuevo, eres un peregrino en esta tierra. Así que hay una verdad en un precepto escritural que sin duda dice, nada hemos traído a este mundo, absolutamente nada. Y sin duda, ¿qué sigue? Nada nos vamos a llevar. Desnudo vine, desnudo me iré. Todo este sistema material, todo este sistema del mundo se va a quedar. Es más, los elementos serán destruidos. Lo único que el Señor quiere por medio de las buenas nuevas de salvación es que tú creas a la obra de Cristo, te arrepientas, te apartes del pecado y tengas una esperanza viva en los cielos, reservada para todos aquellos que han creído, y se llama la vida eterna, en la gloria de Dios. Y sobre esa medida somos enseñados que vamos de paso.
Posteriormente el afán y la ansiedad. El afán nos deja perplejos. La ansiedad nos deja perplejos, sin movimientos, inactivos, inamovibles, sin hacer nada, queriendo resolver las cosas en nuestras fuerzas. Pero el Señor nos enseña que así como las aves del cielo no siembran ni almacenan en graneros, y los lirios del campo no hilan ni tejen, asimismo a las aves las alimenta y a los lirios los viste. Y dice que asimismo nosotros no nos debemos de preocupar por el sustento y el abrigo. La Escritura dice, teniendo sustento y abrigo, ¿qué sigue? Estemos contentos con eso. Todo lo demás, mi hermano, debe de ser quitado. Deben de ser nuestras costumbres, dice la Escritura, sin avaricia. Así deben de ser nuestras costumbres. La avaricia es considerada como idolatría, la codicia en nuestros corazones. Y no solo hablar de un ídolo, podemos hablar de una imagen de lo que está en el cielo, sino podemos hablar de un ídolo terrenal, como puede llamarse dinero, bienes materiales, negocios, hijo, esposa, esposo, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta tú mismo puedes ser tu propio ídolo cada vez que te levantas y te ves en el espejo y puedes creer que eres el mejor del mundo y puedes creer que eres indispensable y puedes creer que eres tan necesario para todos, pero no es así. Sabemos que el creyente deja todas esas cosas. Y ahora, este día, hemos de ver un contexto en todo el esplendor de la enseñanza del Señor. No juzguéis para que no seáis juzgados. Es algo mandatorio en la Escritura. No lo podemos aislar, no lo podemos quitar. La Escritura enseña a los cristianos, hablo para testimonio de este siglo o de esta era, que los cristianos no deben juzgar, absolutamente. Y no nos debemos de confundir en el término. El término en su interpretación es muy claro y no podemos decir que está poco claro. La palabra es clara. No juzguéis, ¿para qué? Para que no seáis juzgados. Ese entendimiento lo debemos de tener todos los días que andemos en esta tierra. Así como el Señor manda que no juzgues a tu hermano, que no juzgues nada antes de tiempo, antes de la manifestación del justo juicio de Dios, asimismo te manda que puedas discernir, esa es la otra parte del contexto que no podemos ignorar, distinguir con claridad la realidad de lo que tienes delante de tus ojos. Y a través de distinguir, tú puedas ser advertido o ser apercibido de lo que tienes delante, si es conforme a Cristo o no es conforme a Cristo. Esas son las dos partes que hoy esperamos ver a través de la Escritura. Pero la más enfática en la cual tú te debes de centrar, y Dios te lo demanda, y Dios te lo marca, en una amplitud, en toda la extensión de la palabra escrita, es no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Cómo podemos entender esa realidad? Vuelvo a remarcar, la Biblia nos enseña contundentemente, invariablemente, que no debemos de juzgar. Y esto es a los demás, esto es a los hermanos. ¿Por qué? Porque en la medida que tú juzgas, estamos hablando en emitir un juicio, en un señalamiento. Y no te está hablando en una sentencia que cause ejecutoria o condenatorio, porque tú no eres juez. Eso solamente lo hacen los magistrados. Y en el universo solo Dios es juez, dice la Escritura en el Salmo 75. Pero hemos de entender a través de esa realidad cuál es tu papel que vas a jugar entonces como creyente en las cosas que tengas delante. Si el Señor nos dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces vas a tener delante de ti una evidencia contundente. El fruto de todo aquel que tengas delante de ti es lo que te va a permitir ver si es un falso o si es verdadero. ¿Cierto o no? Pero en la medida, ahora, en el carácter general de todo el contexto, es que no juzgues. Así. Esa es la realidad. Vamos a ir a la Escritura. Mira, mi hermano, vamos a leer versículo 1 y 2. Nuevamente dice,
Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 1 y 2 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. Así es la realidad, muy claro. ¿Cómo lo podemos entender a la luz de las Escrituras? Yo no te podría decir, escúchalo mi hermano, yo no te podría decir que te es permitido juzgar. Yo no te podría decir eso. En el contexto escritural no me manda eso, sino todo lo contrario, me manda a enseñarte y a decirte que no juzgues. Vamos a ir a Romanos capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Es una disciplina muy difícil de cumplir en el mundo. Y la que mucho agrada. Romanos capítulo 2, versículo 1, 2, 3, lo podemos leer hasta el 4, hasta el 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, si queremos. Vamos a leer. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Versículo 2, en un énfasis, en una paráfrasis: todo creyente debe de estar seguro que el único que es juez es Dios, y Dios condenará al pecador, y eso no nos cabe la menor duda. Tú y yo, como creyentes, no somos nadie, absolutamente nadie, para que juzguemos al pecador, para que juzguemos a los demás o critiquemos en los demás sus errores, sus defectos, sus incumplimientos y todo lo que tenga que ver con el pecado. Versículo 3: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Versículo 3: todo cristiano debe de entender que absolutamente todos compareceremos delante del tribunal de Cristo, grandes y pequeños, vivos y muertos. Absolutamente todos estaremos delante del juez en ese tiempo. Dios nos permita vivir conforme a su voluntad y guardar sus mandamientos y perseverar en la doctrina de aquel que nos amó. Versículo 4: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Versículo 5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Versículo 11, porque no hay acepción de personas para Dios. En el día del juicio, grandes y pequeños, vivos y muertos, hombres y mujeres, absolutamente todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y Él no hará ninguna acepción. Todos seremos juzgados por las cosas que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo, hayan sido buenas o hayan sido malas, el cual escudriñará los corazones y pondrá en evidencia todas nuestras obras. Versículo 16: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. Nunca lo debemos ignorar. Y el por qué el Señor te manda a ti y me manda a mí que no juzguéis. Voy a centrar la palabra juzgar en una posición muy
muy directa. La exposición es crítico. Y de eso crítico expon todo lo que tenga que ver y lo que tengas delante de tus ojos. Hay otra palabra que se usa aquí cuando dice hipócrita. El hipócrita tiene un espíritu crítico aún. No solo es crítico, sino que tiene un espíritu crítico. Y eso lo debemos de entender, por medio del cual el Señor dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. No puedes ver lo contrario en eso. En ningún momento la Escritura te manda a que juzgues. Porque el día en que tú tomes ese papel, entonces tomas el papel de juez. Y solo hay un juez y ese es Dios. Pero si estamos seguros que Dios va a juzgar en su manifestación y en su reino a vivos y a muertos, entonces nosotros hemos de comprender la realidad de lo que hemos de hacer y lo que ha de salir de nuestra boca. Hoy en día es muy fácil criticar. Hoy en día es muy fácil juzgar y tener 1,000 razones para señalar a los demás, ¿cierto o no? Y quizás tú lo hiciste más de una vez. Y quizás tú lo hiciste más de una vez. Y juzgaste al que tenías por delante, lo criticaste, lo señalaste, y no solo eso, sino que lo insultaste, lo maldeciste y blasfemaste en contra de él. Pues quiero decirte por medio de la Escritura que Dios manda en lo que tengas por delante respecto a tu hermano, que no lo juzgues, porque el contexto te habla del hermano. El Sermón del Monte nos enseña muy claro esto. Pero ahora hemos de vivir una vida así. ¿Cuál debe de ser mi conducta y cuál debe de ser mi proceder? ¿Cómo debo de vivir? Fíjate bien lo que te voy a decir. El no juzgar no tiene nada que ver con la palabra indulgente. Y hoy en día muchos podrían decir que el que no juzga es indulgente. No, mi hermano, espérate tantito. Ser indulgente es otra cosa. Y no juzgar es lo que el Señor está diciendo aquí. Ser indulgente es que tú permitas y toleres y digas que lo que está haciendo alguien que está haciendo mal, tú digas que es correcto y todo lo que conlleva eso. El Señor está penalizando, está limitando el que no juzgues. El ser indulgente no tiene nada que ver con esto. Pero asimismo, ¿por qué te manda eso? ¿Sabes qué dijo el Señor? Vamos a hablar, ¿qué profetizó el Señor que iba a suceder al final de los tiempos? ¿Sabes qué iba a suceder? Que por la maldad de muchos, el amor de muchos se iba a enfriar. Y no decir solo eso, mi hermano, no debemos permitir que el amor se enfríe en ti y se enfríe en mí. Hemos de perseverar en eso. Ve a Romanos capítulo 14. Versículo 10. En este contexto el apóstol Pablo está señalando el juzgar acerca de las cosas que se hacen y en un término muy específico lo que se come y lo que no se come. Pero asimismo versículo 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y le remarca, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Versículo que sigue, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cuando tú o yo tomamos el papel de jueces, estamos haciendo la consideración de dar cuentas por los demás. Pero asimismo, la Escritura nos enseña que cada quien va a dar cuenta de sí. ¿Tú crees que el Señor ignora las cosas? ¿Que no se da cuenta de lo que está sucediendo?
¿O acaso ignoramos su soberanía o su poder? ¿O acaso ignoramos que Él es el juez, su justicia? Él es justo. Él es el juez. Y asimismo, como dice la Escritura, que los impíos tragarán hasta el fondo la copa que Él ha preparado para el pecador. Asimismo, la consideración debe de estar en nuestra mente al saber lo que le espera al impío y lo que le espera al pecador. La Biblia dice que el justo con dificultad se salva, cuanto más el impío el pecador. Pero asimismo hemos de considerar que solamente Dios es juez. Y tarde que temprano vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. No nos vamos a escapar de eso. A todos, absolutamente a todos, nos va a competir eso. Pero asimismo, si tú tienes la seguridad que Dios es juez y va a juzgar todas las cosas, ¿por qué entonces el hombre va a querer dar cuentas por los demás o decir lo que está sucediendo en los demás? Y esto tenemos que entenderlo, mi hermano, como iglesia. Es muy común en la humanidad, es muy común en el mundo, es muy común en la sociedad que se juzgue, que se señale, que se critique, ¿cierto o no? Es muy común a donde quiera que vayas. Es muy difícil que las personas guarden su boca en el mundo. Pero asimismo un creyente no debe de ser difícil para él esto. ¿Por qué? Porque hemos de entender que hay débiles. Hay débiles. Y si tú te consideras fuerte, entonces debes de considerar al débil. Y en lugar de criticarlo y señalarlo y juzgarlo, no estoy hablando y diciendo que lo haces, estoy hablando en un contexto general. Debemos ayudarlo. ¿Entiendes? Te voy a poner el mejor ejemplo para ayudar al débil. ¿Qué pasa si tu hijo, los que tenemos hijos, no te hace caso? ¿Qué pasa si no te hace caso y es rebelde, y es obstinado, y es necio? ¿Qué pasa? ¿Lo vas a ignorar y vas a permitir que se hunda o lo vas a ayudar? ¿Qué harías por tu hijo? Lo vas a ayudar. Asimismo, con ese amor que tú tienes para tu hijo, Dios te demanda que ames a los hermanos y que ames a los demás. Porque el primero y más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y debes de tener la seguridad que Dios es justo y Él es el juez. Tú y yo no. Tú y yo no. Yo no puedo decirte, mi hermano, lo contrario, entiéndelo. Yo no te puedo decir que tú tienes facultad para juzgar. Estaría incumpliendo la Escritura. Si alguien lo quiere comparar con la indulgencia, eso es otra cosa. Vuelvo a tu hijo. Si tu hijo es rebelde, no cumple el gobierno que tú estableces, no te hace caso, incluso te insulta y te maltrata y es irreverente y te deshonra, ¿qué vas a hacer tú como padre? Escucha, ¿vas a ser indulgente con él? ¿Vas a ser indulgente? ¿Qué vas a hacer? Le vas a aplicar un correctivo y otro correctivo y otro correctivo y otro correctivo. ¿Hasta cuándo? Hasta que haga caso. Otro correctivo y no vas a ser indulgente. Pero asimismo, tú mismo no lo estás condenando ni lo estás hundiendo. ¿Por qué? Porque es tu hijo. Dirás tú, ¿puedes corregir a tu hermano? A través de este contexto te enseña la forma correcta que tú lo puedes hacer. Asimismo te lo enseña a través de todo este contexto. El asunto aquí es que no juzgues, que no señales, que no critiques. Escucha, a tu hermano está hablando el contexto. Escucha, a tu hermano está hablando el contexto. Y si lo quieres apartar a un contexto muy general, a nadie, absolutamente, a nadie.
Ese es el orden de la Escritura. Versículo que sigue, 13, dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Amén. Los cristianos hemos de vivir amándonos verdaderamente. Y si tú amas a tu hermano, buscarás en el Señor, en la guía del Espíritu Santo, ayudarlo y no hundirlo, no difamarlo, no blasfemar contra él, no maldecirlo, y mucho menos andarlo difamando por todo lugar. Es tu hermano en el Señor, y aun si no fuese tu hermano y fuera un incrédulo, aún así, es lo que habla Pablo en Romanos capítulo 2. ¿O acaso ignoras que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero asimismo por tu corazón no arrepentido, dice la Escritura, escucha eso, por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Cuando tú juzgas, cuando tú criticas y tomas el contexto general de esa palabra, te estás convirtiendo en juez y no hacedor de la ley. Y Dios no nos mandó a ser hacedores de la ley, jueces, sino hacedores de la ley. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Así dice la Escritura. Así te lo marca. Un texto, 1 Corintios 4:5. Dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Aún en las circunstancias más adversas y más difíciles que tú puedas vivir, de los que están delante de ti, Dios te manda que no juzgues nada, porque ese día vendrá cuando el Señor venga, y el cual juzgará las intenciones de todos los corazones. Tú no puedes saber lo que yo pienso, y yo no puedo saber lo que tú piensas. Yo no puedo saber lo que hay en tu corazón, y tú puedes saber lo que hay en mi corazón. Pero una cosa sí debes de estar seguro, yo también, que Dios sí lo sabe. Y si ese pensamiento, esa intención del corazón no es conforme a su voluntad, a Dios no le agrada absolutamente. Y asimismo eso va a ser revelado en el día del juicio. Si lo redimes y consideras lo que tienes en tu corazón y llevas todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, entonces eso será redimido y pedirás perdón. De lo contrario, mi hermano, ese día del juicio será revelado. Pero ahora, yo no puedo saber las intenciones de tu corazón. Yo no puedo señalarte a ti por lo que hay en tu corazón. Yo no puedo decir que tú hiciste X, Y, Z, I, J cosas y que tus intenciones eran las que yo estoy diciendo. Yo no puedo decir eso. No lo puedo decir. ¿Por qué? Porque no conozco tus pensamientos, no conozco lo que hay en tu corazón, pero lo que sí conozco es el fruto de tus pensamientos y el fruto de tu conducta. Eso sí lo puedo ver. Pero aún ahí no me es permitido juzgarte. Así, escucha. No me es permitido juzgarte. Dios te demanda ciertas cosas acerca de las cuales la doctrina de Cristo se ve en riesgo, y te marca bien claro cuál es tu conducta que tú tienes que hacer, pero aún así no te manda que juzgues a aquellos que pervierten la doctrina de Cristo. Un texto en la Escritura, Judas capítulo 1 versículo 9, dice lo siguiente: que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, dice la Escritura, voy a hablar así en amplitud, no se atrevió a proferir juicio de maldición en su contra. Voy a hablar así. Y era un arcángel, y era el diablo, y estaban disputando el cuerpo de Moisés, y ni siquiera emitió juicio de maldición en contra de Satán, sino le dijo que Jehová te reprenda. ¿Qué significa eso?
Jehová te reconvenga, Jehová te convenza, Jehová haga lo que va a hacer contigo, Él que lo haga, no yo. ¿Entiende, mi hermano? Tú no puedes hacerlo, no te es permitido, Dios te limita. Aun si fuese a un pervertidor de la sana doctrina, de la doctrina de Cristo, que es conforme a la piedad, a ti ni a mí se nos ha dado la autoridad para ser irreverente, pero sí te da una forma de actuar, te da una actuación que tú la debes de entender y la debes de comprender. En el contexto que estamos viendo es: no juzgáis para que no seáis juzgados, porque con la vara que midas os van a medir. Así es. Seguimos, mi hermano. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti, de mí? ¿Qué es lo que te demanda Dios de ti, de mí? Dios te dice: no juzgues. Él es el juez. Él es el que juzgará todas las cosas y pondrá en manifiesto todas las intenciones del corazón. Tú no, ni yo. Podrás decir: pero hay mucha gente que se merece que sea juzgada, hay mucha gente que se merece. Sí, mi hermano, sí lo entiendo. Sí comprendo lo que tú querrás decir o querrás pensar, pero Dios no te lo permite. Te tienes que sujetar a eso. Te tienes que sujetar a su voluntad. Y Él va a hacer las cosas. No en vano, en el Sermón del Monte el Señor da las instrucciones y enseña una dependencia completa y absoluta de Dios. Y si tú y yo como cristianos dependemos completa y absolutamente de Dios, Él va a hacer. Pero asimismo, tú debes de comprender qué es lo que te demanda Dios. Dios te dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué quiere de ti? Lucas capítulo 6, versículo 36 al 38. Lucas capítulo 6, versículo 36 al 38. ¿Qué quiere Dios de ti? Lucas 6, 36 dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Él hace salir el sol sobre malos, sobre ingratos, es benigno con todos, con buenos. Pero asimismo te pide a ti y a mí que seamos misericordiosos. 37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Una de las características fundamentales que lleva consigo la crítica al juicio es la falta de perdón, la falta de amor vivido en el corazón de un hombre. Si creemos que podemos hacer más que Dios y nos convertimos en jueces, entonces asumamos las consecuencias. Pero Dios nos manda: no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora, no condenéis para que no seáis condenados. Perdonáis para que seáis perdonados. Eso te manda. No te manda que juzgues en el término literal de la expresión. Podrías utilizar la palabra en el griego y explicarla, y nos podría dar muchos contextos, absolutamente muchas formas que puedes entender esta escritura. Pero asimismo la forma directa en la que tú tienes que hacer las cosas es no tener esa conducta para tu vida con los demás. Porque en la medida que tú lo haces, te condenas en juez. Vas a ser juzgado. Eso no lo discutas. Versículo 38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosada. Rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Que nunca se nos olvide esto. Con lo que midas te van a medir. Con lo que tu servidor mida, le van a medir. Si tú entiendes eso, si lo comprendes y lo vives, entonces vas a saber qué es lo que Dios quiere. Pero si no, vas a vivir conforme al mundo y conforme el mundo vive. El mundo vive en sentido contrario a las Escrituras. Y es aquí donde tú y yo nos apartamos de la mundanalidad para hacer la voluntad de Dios, para guardar sus mandamientos.
La Escritura dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es un mentiroso. Porque ¿cómo dice que ama al que no ve si no ama a su hermano que ha visto? La Biblia también dice que el que aborrece, el que dice que anda en luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y el Señor te lleva a un punto muy especial que tú tienes que entender: perdonar, ser misericordioso. Cuando eres misericordioso, mi hermano, entiendes al que tienes delante de ti. Y sabes que un día esa persona va a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y en lugar de criticarlo o señalarlo, te hablo de cualquier persona, sea quien sea, aún el más homicida que tú conozcas, no se te da el derecho, ni a ti ni a mí, de señalarlo, de juzgarlo, de criticarlo, menos condenarlo. Orar por él y que un día el Señor le conceda que se arrepienta para su gloria. Imagínate. Si los cristianos hiciésemos eso en todo el mundo, en lugar de abrir nuestra boca y darle vida al fruto de nuestros pensamientos, entonces nuestra dependencia de Dios sería completamente absoluta. Pero también te quiero enseñar que cuando tú juzgas te conviertes en juez, y asimismo el Señor dice: tú también serás juzgado. Dios quiere misericordia, Dios quiere piedad, Dios quiere que ames, no se te olvide eso. Dios no quiere que tu conciencia se cauterice, Dios no quiere que te enfríes, Dios quiere que estés en el ferviente amor, que si somos creyentes nos amemos y cada vez más vayamos creciendo en esa gracia, y no solo que nos amemos como hermanos, sino que seamos amigos. Escucha, que seamos amigos, que vayamos cada vez más, porque el amigo aún es más que un hermano. A ese nivel tenemos que crecer en las gracias de Cristo. Pero asimismo, la sentencia es muy clara. ¿Y qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere Dios de mí? Dios te demanda que perdones, que seas misericordioso, no que juzgues. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si tú eres misericordioso, mi hermano, como creyente, escrito está que alcanzarás la misericordia de Dios. Y Dios te manda, como creyente, a que evidencies las virtudes y las excelencias de Cristo y seas misericordioso. Esa es la evidencia puesta en práctica en quien has creído. Te ejercitas para la piedad, eres consagrado a Dios, eres dedicado a Dios, le buscas, tienes hambre y sed de Él todos los días de tu vida. Y no solo eso, sino que amas a los que están a tu alrededor, eres misericordioso con ellos. Versículo 20, dice la Escritura: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Alguien más que la ley estaba ahí, alguien más que los escribas y fariseos, muchísimo más. Era el mismo Salvador, el mismo Mesías, el cual estaba enseñando, estaba desmenuzando la ley, estaba enseñando lo que Él quería que tú y yo aprendiéramos para la posteridad. Pero asimismo esa justicia, mi hermano, está ligada a la misericordia, está ligada al perdón, está ligada al amor. Todo aquel que conoce que Dios es justo, dice la Escritura, hace justicia. Como Él es justo, tú haces justicia si dices que le conoces. Pero asimismo incumpliríamos si nosotros no buscásemos ser como Dios. Dios te lo va a demandar todos los días de tu vida. Piensa cada conducta que tengas. Piensa cada palabra que sale por tu boca, cada pensamiento que hay. Si no es conforme a Dios, arrepiéntete, pídele perdón a Dios.
y no lo hagas más. Sé misericordioso, sé amoroso, sé perdonador. Ese es el asunto que tú tienes que vivir. De lo contrario, tu conciencia se va a cauterizar y te vas a convertir en juez y vas a señalar y vas a juzgar, y no solo eso, sino que hasta vas a condenar. El amor no se debe de enfriar. Tu oración y la mía debe de ser para que sobreabundemos en el amor todos los días de nuestra vida, permanezcamos en Él. Y hemos de vivir cada día pensando de esa manera. Absolutamente. Es muy fácil. Es muy fácil juzgar. Es muy fácil juzgarte. Es muy fácil criticarte. Esa es la palabra. Es muy fácil decir que creo que tengo los elementos para juzgarte y señalarte. Yo no soy juez. Ni tú, ni nadie. Solo hay un juez, Dios. Y Él va a traer a juicio todas las cosas. Pero ¿qué quiere de ti, de mí? Quiere misericordia, quiere perdón. Quiere que imites al Padre. Quiere que seas perfecto como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Señor no vino a condenar al mundo, sino a dar su vida en rescate por ellos y por muchos. Nos salvó, nos amó. Y asimismo a sus discípulos ya no les llamó hermanos, ya no les llamó siervos. Ahora les llamó amigos. ¿Por qué? ¿Por qué les llamó amigos? Dice, porque ahora Él iba a poner su vida en rescate por ellos. Si el Señor hubiera tomado el papel de juez antes de venir como Mesías, otra cosa hubiera sido. Pero es así, cuando venga, vendrá como juez. Y eso es lo que te enseña a ti y a mí, que tú y yo en esta vida hemos de amar y amar y amar todos los días de nuestra vida. Dios te demanda misericordia, Dios te demanda perdón. Perdona y vas a ser perdonado. Si no perdonas, no vas a ser perdonado. Si juzgas, vas a ser juzgado. Si condenas, vas a ser condenado. Dios nos ayude todos los días de nuestra vida y podamos comprender y entender su verdadero propósito, qué es lo que Él quiere. Mateo capítulo 8. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Podrías preguntarte tú, si eres exhaustivo, y decir, bueno, ¿por qué al caso de esta lectura? Porque sí, mi hermano, solamente Él tiene el poder para hacer cualquier cosa. Solamente Él tiene poder para limpiarte, solamente Él tiene el poder para regenerarte, solamente Él tiene el poder para sanarte.
Pero asimismo hoy en día la humanidad no crea eso. Y en su incredulidad profesan, escucha, conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y hay una sentencia clara y absoluta para los hijos del reino. Serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Por qué? Porque la misma fe que tú tienes y la misma fe que hemos de tener y la que Dios quiere es la que crea que Él puede hacer cualquier cosa. Y para Dios no hay nada imposible, mi hermano. Y asimismo, con la misma misericordia que Él sana y que Él restaura y que Él pone en orden todas las cosas, asimismo un día vendrá como juez. Ese es el punto donde te quiero llevar. Así un día vendrá Él como juez. Y aquellos que osaron profesarle a Él, pero con sus hechos lo negaron, serán echados a las tinieblas de fuera. El Señor lo dijo casi en el cierre del sermón del monte. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos muchos milagros, y entonces os protestaré, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál es la posición que tú tienes que tener? Él es misericordioso. Y en tanto estamos en camino al día del juicio, Él quiere que seamos misericordiosos. Él quiere que creamos que Él es el que tiene el poder para hacer cualquier cosa, aún por encima de lo que tú pienses y lo que creas y lo que la humanidad crea. Él tiene el poder para hacerlo, pero asimismo, teniéndole el poder para hacer cualquier cosa, lo que Él quiere es que creas contundentemente a lo que está escrito. Y asimismo lo que está escrito conlleva, mi hermano, a un contexto que estamos viendo hoy. No juzguéis para que no seáis juzgados. Así de claro. Si tomas por ignorancia lo que ahí está escrito y crees que tienes la autoridad para juzgar, entonces atente a las consecuencias. Tú, como predicador, te lo digo. No te voy a enseñar que puedes juzgar. No te puedo decir eso. No te lo puedo decir. Perdóname, mi hermano, pero no lo vas a escuchar. Porque hay uno solo que es juez, y ese es Dios. Él es el juez. Pero aquellos que no crean, entonces se han de atener a esas consecuencias. Porque un día tú también vas a ser juzgado por todas las cosas que hayas hecho. Y Él quiere misericordia de ti. Él no quiere sacrificio, Él quiere misericordia y no quiere sacrificio. Entendiendo en el orden del sacrificio de las cosas expuestas y externas en la formalidad. El hacer no te va a llevar a ningún lado. El ser es el que te va a llevar a ocuparte en tu salvación con temor y temblor. Es ahí donde tenemos que enfocarnos. Es ahí donde tú tienes que vivir. Pero ¿qué sucede con la facilidad donde se ignora que en aquel día los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera? ¿Quiénes son los hijos del reino? ¿Quiénes son los hijos del reino? En el contexto que estaba hablando el Señor, era para que todos aquellos que creían y decían que estaban seguros, para todos aquellos que creían y que podían hacer lo que ellos quisieran. Pero les muestra la evidencia al sanar a un leproso, les muestra la evidencia al sanar al siervo del centurión. Y podemos entender eso. Aún más que eso, Él quiere misericordia de ti y de mí, porque Él es misericordioso. Quiere que lo imites. Quiere que lo imites en todo el acto de tu vida. Mateo capítulo 12. En aquel tiempo, versículo 1, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero Jesús les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Versículo 5: ¿o no habéis leído en la ley
como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día del reposo. Amén. ¿Cuánta enseñanza podemos tener de esto? Con las mismas palabras del Salvador. Es muy fácil señalar, es muy fácil objetar, es muy fácil criticar, es muy fácil juzgar, pero aún el Señor está por encima de todo eso, porque Él quiere misericordia, fuera de todas las cosas. Y les pone la analogía en la historia de los santos hombres de Dios, y en este caso David, de los sacerdotes. ¿Qué es más importante para el Señor? ¿Qué te imaginas que ha de ser más importante? ¿Que el fruto de tus pensamientos salga por tu boca y no sea conforme a la voluntad de Dios? ¿O que el fruto de tus pensamientos salga por tu boca y sea conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué prefieres? Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Sabes por qué el hombre deja de ser misericordioso? Porque se olvida de aquel que lo amó. Y todavía más, su corazón se endurece. Y todavía más, su vida es conforme a un incrédulo. Y todavía más, no ha creído en lo que Dios ha hecho. Y puedes seguirle revisando y revisando. Pero Dios quiere misericordia de ti. Eso es lo que quiere, mi hermano. Que seamos misericordiosos, que perdonemos. Si tú no perdonas, Él no te va a perdonar. Si tú no eres misericordioso, Él no va a tener misericordia contigo. Pero la evidencia en que has creído, la evidencia en que has nacido de nuevo, la evidencia en que estás siendo regenerado, es que buscas andar como el Hijo de Dios anduvo aquí en la tierra. Buscas seguir sus pisadas. Buscas conformarte a la imagen del Hijo de Dios. No buscas conformarte al mundo, ni a la mundanalidad, ni a lo que tus razonamientos te hacen objetar o pensar, sino buscas conformarte al Rey de Reyes y Señor de Señores, pues se trata de Él y no de ti y no de mí. Y te sujetas a su voluntad. Y estás dispuesto a negarte a ti mismo, a tomar tu cruz cada día y a seguirle, a vivir a Cristo, a que ese olor fragante emane de ti en toda tu conducta, en todo tu proceder, a que no blasfemes la doctrina de Cristo, sino que testifiques de aquel que te amó con tus hechos. Como está escrito, muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Ese es el asunto en el cual tú y yo hemos de vivir y entender lo que quiere el Señor. Si no perdonas, mi hermano, no serás perdonado. Y una de las características ligadas que emanan de la falta de perdón es la crítica y el juicio. El cómo se maldice a los demás. Cuidado con eso, mi hermano. Cuidado con eso. Ten cuidado con eso. El Señor en esta enseñanza te limita a ti y a mí a juzgar. Entiéndelo. Yo lo tengo que entender también. Es natural que un pensamiento venga a tu vida y que sea malo. Así como tú has tenido pensamientos malos, tu servidor ha tenido pensamientos malos. Somos de carne. Pero puedes permitir que un pájaro vuele sobre tu cabeza, sí, pero no que haga nido. Entonces, cuando el pensamiento venga a tu mente, a tu corazón, llévalo cautivo a la obediencia a Cristo y entrégaselo y que sea redimido. Pero si no perdonas, si no hay misericordia en ti, si juzgas y condenas, entonces que el Señor tenga piedad de ti y de mí si no queremos hacer su voluntad. Porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a estar ahí sentados, absolutamente. Y el Señor dice que no juzguéis nada antes de tiempo. Él va a juzgar todo. ¿Cuál es tu ocupación? ¿Cuál es la mía? Claro, hemos de ser misericordiosos y hemos de perdonar, sí. Si no perdonas, no vas a ser perdonado. Hemos de pedirle al Señor que nos perdone. Regresemos a Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Versículo
3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿A qué te limita a ti y a mí el Señor? A que no veamos la paja en el ojo del hermano. Sin antes, escucha lo que él dijo, la viga. Esto es un sentido hiperbólico, exagerado pues, y que no tiene fin. Y esa gran viga, vamos a hablar así, que está en tu ojo, dice el Señor que primero debe de ser sacada, para que después, ¿qué? Saques o veas la paja en el ojo de tu hermano. ¿Por qué miras los detallitos que hay en el que está a tu lado cuando tú haces grandes detalles? ¿Por qué permites que así sea? Dice el Señor. Y Él le dice, hipócrita, 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 hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo. Alguien podría decir, entonces el Señor me permite que yo pueda ver en los demás sus errores. Sí, sí te lo permite, sí te puedo decir eso. Claro que sí. Pero antes, ¿qué tienes que hacer? Ver los tuyos primero. Así. ¿Y cuándo vas a terminar de ver los tuyos? Nunca. Asimismo, hay una forma de poder ver los errores en los demás. Sí, sí la hay. Sí la hay. Entiéndelo, sí la hay. La Biblia te lo enseña. Y el Señor da una salvedad y dice, saca primero la viga de tu ojo. Si tú logras sacar primero la viga de tu ojo en un sentido hiperbólico, entonces puedes sacar la paja en el ojo de tu hermano, primero viéndola. Si te espantas por el mosquito que se traga a tu hermano y se le queda pegado en la garganta y no ves el camello que tú estás tragando y observas eso, tú o yo pues, para que así quede. ¿Alguien se le ha tragado un mosquito en la garganta? El que entienda esto. Y el Señor vino a condenar el fariseísmo en la tierra. Y le dijo a los fariseos, en un sentido parafraseado de mi parte, el Señor me permita decirlo así, harto del formalismo, harto del hacer, harto de las apariencias. Y le dijo, fariseo hipócrita, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que después pueda ser limpio lo de fuera. Así que, ¿qué se te demanda a ti y a mí? Que verdaderamente confiemos en Él, que nos ha regenerado y que creamos en que hemos nacido de nuevo y que vivamos conforme a esa fe. Un regenerado, un creyente, obra conforme a aquel que lo amó y no en sentido contrario. Tienes que entenderlo. Y asimismo un regenerado va a buscar ver sus propios errores. David decía, ¿quién podrá entender sus propios errores? En un sentido también inexplicable. Es más fácil ver los errores de los demás que ver los nuestros. Pero David decía, líbrame de los que me son ocultos. Y ahora dice el Señor en el Sermón del Monte, hipócrita, saca primero la viga que hay en tu ojo, antes de que oses o alguien ose ver los errores en los demás, o el defecto en los demás, o criticar a los demás, o juzgar a los demás. Véase en un espejo primero. Vea su corazón, examínese. Examínate. Examinémonos.
Y luego, una vez que nos examinemos y veamos todos nuestros errores y defectos, trabajemos en ellos y perfeccionémonos en ellos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y una vez cuando hayas alcanzado la madurez, si así te lo permite el Señor, entonces se podrá. Mientras, piénsalo y revísalo. ¿Cuál es el asunto aquí? ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano? Mira, mi hermano. Ve a Tito capítulo 1. Tito 1, 15 y 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia está corrompida. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No ignores esto. Todas las cosas para los puros son puras, mas para los corrompidos o los impuros no son puras. ¿Cómo puedes entender esto? El Señor lo dijo en el Sermón del Monte, siguiendo en los textos, que por el fruto se conoce el árbol. Así que hemos de pensar siempre en eso. Si para alguien todas las cosas son corrompidas, piensa en esto que acabas de leer. Pensemos en esto. Para un puro todas las cosas son puras. Alguien podrá decir, o sea que nunca se va a dar cuenta de cosas malas. Sí se va a dar cuenta, mi hermano, entiéndelo. Lo va a ver, lo va a observar, pero ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va a encomendar su causa al que juzga rectamente. Ese es el sentido que tú tienes que entender, que yo tengo que entender en la Escritura. Ten cuidado de andar viendo la paja en el ojo ajeno. Ten cuidado. Aquí dice, mi hermano. Y el Señor le llama hipócrita. Y la palabra es con un espíritu crítico. Y un espíritu crítico donde sea anda criticando y criticando y criticando y criticando y criticando. ¿Por qué? Dios no te manda a hacer eso. Si alguien dice que tiene 1 y 1000 razones para hacerlo, que lo someta a prueba en las Escrituras. Ahora, el Señor dice, saca primero la viga de tu ojo. Tú eres puro, eres regenerado, has nacido de nuevo, has sido salvado. Entonces, todas las cosas son puras para ti. Si no, vas a ver todas las cosas con malicia, vas a ser malicioso en toda tu forma de pensar. El Señor no quiere que así sea. Tienes que pensar conforme a lo que está escrito. Sigue, mi hermano. Ve a Gálatas capítulo 6. Señor, permita terminar esto. Gálatas capítulo 6. Versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, escucha lo que dice Pablo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Escucha eso. ¿Se te permite hacerlo? Sí, se te permite hacerlo. ¿Pero cómo? Esta es la manera.
Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, voy a hablar una paráfrasis muy amplia, vosotros que sois maduros, la palabra es teleiros, vosotros que sois capaces, vosotros que sois entendidos, vosotros que han comprendido, vosotros que sois creyentes, vosotros que perseveran, vosotros que quieren guardar los mandamientos, vosotros que quieren hacer la voluntad del Padre, vosotros que estáis llenos de amor, vosotros que perdonan, vosotros que sois misericordiosos, restaurarle como con espíritu de mansedumbre. Y da una advertencia, considerándote a ti, no vaya a ser que tú también seas tentado. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano? Hipócrita, saca primero la viga que hay en tu ojo, dice el Señor. Pero asimismo, si tú ves un error en alguien, esta es la forma que el Señor te manda que lo hagas. Así, como aquí está. Si no se hace como aquí está, hay que prestar atención. Háganla tú o la hagan contigo. El Señor no quiere que andes considerando a los demás sin antes considerarte a ti. El Señor quiere que primero te consideres tú. Y una vez que consideres lo que Él te demanda, puedas ir a los demás, sí es válido. Claro que eso puede existir. Claro que eso se puede vivir. Claro. Pero el Señor dio una advertencia muy fuerte que dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo y échalo de ti, porque mejor es entrar en la vida eterna sin un ojo, sin un miembro, que ser echado al infierno con todos tus miembros. A eso te lo va a demandar siempre el Señor. A eso te va a llevar y a eso te va a guiar. Porque el Señor no quiere que te conviertas en juez. El Señor quiere que seas hacedor de la ley. Eso quiere que hagas. Ve a Santiago, capítulo 4. Si hay una forma, y dirá alguien, si hay una salvedad, sí. No la podemos negar, no la podemos quitar, no la podemos aislar. Pero en toda esa forma, nunca tú y yo hemos de tomar el papel de juez. Jamás. Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12, dice lo siguiente: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quiénes somos tú y yo en todo el contexto de la Escritura para juzgar a alguien? No somos jueces. Ese es el asunto que tú tienes que entender. Es el asunto que tú tienes que comprender y que yo tengo que vivir por el resto de mi vida en este peregrinar en esta tierra. Y debo de buscar hacer la voluntad del Padre. Nada me da algún elemento absoluto, para nada, para juzgar a los demás. Nada, nada, absolutamente nada. Hemos de vivir como un regenerado. Hemos de vivir como regenerados, sí. Dios, ¿qué quiere de ti, de mí? Acuérdate lo que dijeron de aquel ciego que le fue recobrada la vista. ¿Quién se acuerda de esa historia? ¿Qué empezaron a decir los que vieron a ese ciego? ¿Qué dijeron? ¿Quiénes pecaron? ¿Te acuerdas? ¿Quiénes pecaron? ¿Qué dijeron? ¿Pecaron sus padres? O iba a leer una paráfrasis más, ¿o pecó él? ¿Qué le dijo el Señor? No, ni pecaron sus padres, paráfrasis, ni nadie de él, sino ¿para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste. Si tú no entiendes que todo es para su gloria, si yo no entiendo que todo es para su gloria, entonces vamos a llegar viviendo nuestra vida queriendo resolver las cosas. Y vamos a creer que por nuestro juicio, nuestra crítica, hemos de componer al mundo. No, hay un solo juez. Y todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, tarde que temprano. ¿Te acuerdas de la mujer adúltera? ¿Qué pasó cuando la mujer que fue sorprendida en adulterio conforme a la ley de Moisés, que decía?
que la sacaran del campamento. Y eso hicieron todos, muy obedientes. Y la agarraron y la empezaron a sacar. Iba un mundo de gente, voy a hablar así, iban persiguiendo a la mujer para sacarla fuera y apedrearla. ¿Y qué pasó? En eso llega el Señor y se inclina y empieza a hacer algo en la tierra. Y luego, ¿qué dijo? El que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. ¿Y qué sucedió? Empezaron a irse. ¿Quiénes? Los más ancianos primero captaron. ¿Quién es libre de pecado para poder ver la paja en el ojo del hermano? ¿Quién es libre de pecado para murmurar del hermano? ¿Quién es libre de pecado para condenar al hermano, para juzgar al hermano, para criticar? ¿Quién es libre? ¿Quién es libre? Quien sea libre de pecado, entonces sea el primero en lanzar la piedra. El Señor sabía, no hay ni uno que no peque, no hay ni uno que haga lo bueno, absolutamente ni uno. No hay ni un hombre que no peque. Tú y yo seguimos siendo pecadores. Bendita sea la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. El Señor les dijo también, cuando le cuestionaron acerca de aquellos hombres sobre los cuales había caído la torre de Siloé, y le dijo, ¿quiénes eran más pecadores? ¿Estos o aquellos? Y el Señor, ¿qué les dijo? Os digo que si no os arrepentís, pereceréis. El hombre siempre anda buscando cuestionamientos, juicio. El hombre siempre anda buscando qué fue lo que originó una causa. Él es el juez. Él es el que va a determinar. Él es el único. Tú y yo no lo vamos a hacer jamás. Pero asimismo quiero decirte algo. El Señor advierte y te da la advertencia. Claro que sí, que vean las evidencias en aquellos que dicen ser creyentes. Acuérdate lo que dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es la única manera que tú vas a evidenciar que es un lobo rapaz o que es un creyente verdadero? Por su fruto. No estás juzgando, no estás señalando, estás conociendo las evidencias que están emanando de su fruto. Y claro, al ver el fruto, ¿qué vas a hacer? Vas a correr, te vas a apartar. Por eso la Escritura dice que a esto se evita, apártate de los tales. Y aún Juan fue más severo y dijo lo siguiente: si alguno no persevera en la doctrina de Cristo, este no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y tiene al Hijo. Y aún dice que si alguien viniera a ti y no persevera en la doctrina de Cristo, dice, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿Cómo puedes entender entonces? Vas a decir, no soy juez, no soy juez. Estás viendo las evidencias. Ahí no necesita juicio. Ahí vas a discernir que es una palabra en la amplitud de la interpretación que tú tienes que considerar. Es una tarea muy difícil para los creyentes, mi hermano, sostenernos ante la misericordia de Dios y ser misericordiosos y perdonar. Dios no te mandó a que juzgaras, no te mandó a que veas la paja en el ojo de tu hermano. Nada, absolutamente nada, que te permita que lo puedas hacer, existe en la Escritura. Si tú crees que tienes un elemento para tomar el papel de juez, júzgalo a la luz de las Escrituras, tú mismo. Revísalo, evalúa, revisa. ¿Qué con esto? ¿Qué con esto? Que vas a ver que las cosas en la gente, la maldad, y vas a quedarte callado, mi hermano. Ora por eso. Ora. Créele a Dios, depende de Dios. Aún de los falsos profetas, de los falsos cristianos, de los falsos hermanos. Aún Dios no te manda que los juzgues. No te manda eso. Él es el juez. Y todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y si tú perseveras en la doctrina de Cristo, entonces
has de caminar haciendo su voluntad y guardando sus mandamientos. Dirás tú, entonces, ¿qué va a suceder con aquellos que no perseveran en la doctrina de Cristo? Van a ir en contra de la palabra. Y no solo en contra de la palabra, sino en contra de todo aquel que la exponga. ¿Por qué? Yo no te puedo enseñar, te lo remarco, tercera vez, a que juzgues a la gente. No te puedo enseñar eso. La Biblia no me enseña eso. Revísalo, escudriña las Escrituras, y si encuentras las evidencias que así lo muestran, estoy a tus órdenes para que me lo digas. Y que llegues, y si dices que estoy equivocado en esto, mi hermano, juzga la palabra. No te dio el papel de juez Dios. Absolutamente. Absolutamente. El último texto, ¿qué dice? Evangelio según San Mateo, capítulo 7. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Otra vez, Evangelio según San Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no seáis que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Qué palabras tan severas del Señor. No deis lo santo a los perros. En la interpretación de aquel tiempo, ¿qué eran los perros y qué eran los cerdos? Eran los animales más abominables de ese tiempo, que hoy en día pues podrán tener cierto parecido. Pero asimismo dice que lo santo no se debe dar a los perros y a los cerdos las perlas. Y tú debes de comprender tu vida, que si tú has entendido las gracias de Cristo y alguien las pisotea y alguien no las cree, en la máxima expresión de este contexto, tú debes de tener cuidado también. Y la Biblia te manda muy marcado cuál es tu forma de proceder. Te dice, no deis lo santo a los perros, las cosas de Dios, las cosas santas, todo lo que involucra su santidad, todo lo que involucra su divinidad, ni las perlas las eches a los cerdos. Tú tienes que minar la Escritura para encontrar esas perlas. Y cuando encuentras las perlas y el Espíritu Santo alumbra tu entendimiento y buscas hacer la voluntad de Dios, aquellos que no creen no van a buscar hacer la voluntad de Dios. Tanto así que el Señor vino a enseñarles acerca de la ley. Pero ¿qué vas a hacer tú? Dirás tú, vas y le hablas a alguien de Cristo y no te quiere escuchar, y no te quiere escuchar, y no te quiere escuchar. Tú dirás, es incrédulo, no me escucha. Pero yo le digo y le digo y le digo. Pero ¿cuál es la diferencia en que vas con alguien que cree tener la verdad y vas y le quieres enseñar? Y no porque tú seas más que él, sino porque la Escritura te enseña y no cree en lo que está escrito. Entonces, el Señor lo habla de los judíos de aquel tiempo. Ignoraron la obra del Mesías. Ignoraron por completo la obra que el Mesías venía a hacer sobre la tierra, a salvar lo que se había perdido. Y no lo recibieron, no creyeron en él y dijeron, no, este no es el Mesías. No lo recibimos, este no es el Mesías. Juan 1:12 dice, mas todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no está hablando de recibirlo en el corazón, no está hablando de recibirlo dentro de ti, no, está hablando de recibirlo como Mesías. Aquel que las Escrituras habían anunciado y habían dicho en todo el caminar de los patriarcas, los profetas y hasta el tiempo de los apóstoles, cuando él estuvo sobre la tierra, dijeron, este es, sí lo recibimos como Mesías. Pero en ese tiempo no creyeron en él. Y el Señor les dijo bien claro, no echéis
las perlas, perdón, no deis lo santo a los perros, a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde te lleva eso? Es un tema difícil para poder explicártelo. Es verdad, no miento. Y bajo ese criterio no puedes tomar un juicio tú, ni puedo tomar un juicio yo. Pero una cosa sí te puedo enseñar. Aquel que no quiera la doctrina de Cristo, entonces haz referencia a ese texto. Aquel que no quiera la doctrina de Cristo, su doctrina que es conforme a la piedad, haz referencia de esto. ¿Cuál es la doctrina que es conforme a la piedad? ¿A dónde te lleva? ¿Qué te enseña? ¿Qué enseñó el Señor en el Sermón del Monte? La referencia acerca de amar a los enemigos, a todos, perdonar. Y sobre esta medida no juzgar. ¿Cuál fue la instrucción que se les dio a los discípulos cuando fueran a una aldea? Y les dijo, cuando lleguen a una aldea, busquen cuál casa sea digna. Y si la casa fuera digna, ¿qué les dijo? Posad en ella y no andéis de casa en casa. Pero si la casa no fuera digna, ¿qué les dijo? Entonces salgan y sacudid el polvo de sus pies para que la paz no sea sobre esa casa. Ahora, ¿tú qué dirás ante esas circunstancias, ante esas cosas? Dios no te manda que juzgues, pero asimismo dentro del orden de Dios, la doctrina de Cristo es lo que está puesto en juego sobre todo nuestro caminar aquí, porque la doctrina de Cristo puede ser blasfemada y tú la puedes blasfemar con tu conducta, con tu proceder. Y asimismo, si crees tú que tienes razones suficientes para juzgar y para condenar y para criticar, apela a toda la obra de Cristo y su oficio. Apela a toda la obra del Mesías, como vino y estuvo sobre la tierra. Él vino a condenar el fariseísmo de aquel tiempo y se los dijo bien claro a ellos, es decir, a limitárselos. Pero ahora es bien válido que tú tengas cuidado de todo eso, sí, es bien válido. ¿Qué hacían los apóstoles cuando no los recibían en algún lugar y no recibían la palabra? Sacudían el polvo de sus pies y se iban, sacudían sus vestidos y se iban. Has de tener cuidado sobre eso. Hemos de tener cuidado en ese orden. Te vuelvo a repetir, un texto muy difícil de explicar. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos. Sé que no es complicado, pero es muy difícil de explicar por qué. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Cuándo? Y todo predicador de la palabra de Dios debe de tener cuidado. Escucha lo que te voy a decir. En dónde presenta el Evangelio de Cristo y a quiénes. Si es cierto, si es verdad, es real. Eso. ¿Quieres las evidencias? Ve a la Escritura. ¿Qué hacían los apóstoles cuando no los recibían en algún lugar y no creían en lo que estaban predicando? ¿Qué hacían? Se sacudían sus pies y se iban. Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 18, tú puedes leer eso. ¿Por qué? Porque el Señor dio una condición muy literal, que te guardaras de aquellos que vienen ostentando el nombre de cristianos, pero no lo son. De eso tienes que tener cuidado. A ese punto tienes que llegar. Guárdate, escucha la palabra. No que los condenes y los señales. El Señor va a hacerlo y quizá les conceda que se arrepientan. Pero esa es la naturaleza que tú tienes que tener. Resumo este mensaje, mi hermano. No tienes ningún elemento y no tenemos ningún elemento para juzgar. Así te lo digo. Y si escuchas otra cosa, júzgalo tú con la Escritura. Júzgalo. Y si crees que puedes tomar el papel de juez, una cosa sí te voy a decir, y te lo advierto, te la vas a ver con Dios. Así.
Amén. Nos ponemos de pie, mis hermanos.